Voy a invitarles a que nos pongamos de pie para tener una oración, por favor. Te damos muchas gracias, Señor, por el precioso día que nos has dado de vida. Gracias porque se acerca la tarde, la noche. Te pedimos que al estudiar tu palabra, tú seas con nosotros y que nos ayudes a comprender el tema de esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. En esta ocasión nos vamos a encontrar con Cristo Jesús, que ya no tiene una entrevista con un personaje como Zaqueo, Nicodemo, el joven rico o lo que estudiamos anoche, la samaritana. Ahora tiene miles de personas que le están esperando para ese encuentro. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 6. Vamos a hablar acerca de la multiplicación de los peces y los panes. Aquí en el versículo 1 de San Juan, capítulo 6, se nos dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Nuestro Señor Jesucristo quería tener un descanso. Venid, en otra parte de los evangelios se nos habla acerca de cómo Cristo Jesús quería un descansito. En San Marcos, capítulo 6, versículo 31, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Pero realmente nuestro Señor Jesucristo no tenía descanso. Dice aquí el versículo 2 del capítulo 6, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. En San Marcos se nos habla acerca, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué bonito. Maravilloso, nuestro Señor Jesucristo hablando con la gente. Y aquí nos vamos a encontrar a unos incidentes muy interesantes. Se hizo tarde, la gente había llegado desde temprano y había un discípulo que le gustaba seguramente dar la bienvenida a los niños, Andrés. Andrés, cuando llegaban los niños a ver a Cristo Jesús, seguramente platicaba con ellos, les daba la bienvenida, y en esta ocasión también observó que un niño traía una mochila. Y dentro de esa mochila le dijo: vamos a ponerle nombre, Abraham. Oye, niño, ¿cómo te llamas? Y él dijo: me llamo Abraham. ¿Y qué traes en esa mochila? Bueno, mi mami puso 5 panes aquí y 2 pescados, bien refritos, para mi lonche. Y seguramente me los voy a desayunar, o me los voy a almorzar, me los voy a comer a la hora de la comida. Y entonces Andrés seguramente le dijo: mira, ¿nos quieres combinar? Sí. Desde luego. Fíjense, esa madre que había preparado ese alimento, probablemente en mi imaginación, ¿verdad?, tenía que ir a trabajar, probablemente a una maquiladora, probablemente en casas, en algún lugar. Pero no quería que su hijo se perdiera los mensajes de Cristo Jesús. Y le preparó esa comida, que era la comida que disfrutaban los pescadores del mar de Galilea, los que andaban por ahí viviendo a la orilla del mar de Galilea, porque a Cristo Jesús le gustaba estar en esos lugares, porque la gente le entendía mejor y le atendía mejor. Y también nuestro Señor Jesucristo no era asediado por los fariseos, por los judíos en general, ¿verdad? Los dirigentes judíos. Entonces,
este niño traía su alimento. Y cuando, bueno, seguramente el Andrés le dijo, voy a decirte cuándo nos vas a compartir tu alimento. Llegaron las 12 del día y Andrés no hablaba con Abrancito para el alimento. Seguramente este niño tenía hambre, pero pasaban las horas, la gente no se cansaba de escuchar a Cristo Jesús y dieron las 2 de la tarde, las 3, las 4, las 5 y ya no era comida, era cena, porque dice aquí, si nosotros vamos a San Marcos, me gusta como en San Marcos capítulo 6, si nosotros vamos allá, dice, versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él y les dijo, dadles vosotros de comer. Y al volver a San Juan capítulo 6, en el versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y aquí aparece Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Qué maravilloso. Fíjense que una madre manda a su hijo a que escuchara a Cristo Jesús, pero esa madre es clave para el milagro que va a hacer Cristo Jesús. Ahí están esos 5 panes de cebada. Yo recuerdo cuando de chico mi padre tenía caballos, tenía vacas también, y me decía, mira Fermín, prepara el alimento de los caballos, y él compraba maíz y compraba cebada. Y entonces, yo no sé si algunos de ustedes recuerdan los cuartillos. Me decía, pon en un morral medio cuartillo de maíz y medio cuartillo de cebada y revuélvelo. Y entonces pónselo a cada caballo, pero especialmente te estoy encargando a la María Félix. La María Félix era una yegua negra, muy bonita, que apreciaba mucho mi padre. Y la quería mucho, porque inclusive la ocupaba para las carreras y ganaba muchas carreras ahí en el pueblo. Así es que, pues yo me preocupaba por atender bien a la María Félix, la predilecta de papá, ¿verdad? Fíjese qué interesante. Aquí se nos dice que eran 5 panes de cebada, el pan. Y a todos nos gusta el pan, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros hemos comido pan de cebada. Es raro encontrar ese pan de cebada. Pero ustedes saben que la cerveza se hace a base de cebada. Y entonces la cebada es muy nutritiva, ¿verdad? Así es que si algunos comemos pan de cebada, nos vamos a poner también guapos como la María Félix, o guapas. Aquí tenemos 5 panes de cebada. Esa madre no le dio un pan o 2 panes. ¿Por qué le dio 5 panes? Porque esa madre era espléndida. Le había dicho seguramente a este niño que no aparece aquí su nombre, ni la madre aparece aquí con nombre, ¿verdad? Ni se menciona a la madre inclusive. Pero seguramente era una madre espléndida que quería y le aconsejó a este niño, mira, yo te voy a dar 5 panes. Tú te vas a comer probablemente 1 o 2 y repartes los demás.
yo te voy a dar 2 pescados, bien refritos, que serían mojarras, serían guachinangos, ¿verdad? No sabemos, pero eran unos ricos pescados que estaban listos para servir. Y el niño probablemente se comería la mitad, ¿verdad? Si estaba muy hambriado, probablemente uno, pero le iba a sobrar para compartir. Qué bonito es. Seguramente esa madre había ido con su niño en otras ocasiones a ver a Jesús. Y Cristo Jesús les había dicho a las madres: dejad a los niños, venid a mí, especialmente a los discípulos que no querían que las madres se entrevistaran con Cristo Jesús. Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es que esta madre estaba encantada de que su niño fuera Cristo Jesús, porque había una promesa: de los tales es el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Así las madres actuales que envían a la iglesia a sus niños y a sus niñas, a los departamentos de niños, qué bonito, que se preocupan por llegar temprano a la iglesia para que esos niños aprovechen y esas niñas aprovechen las lecciones de Cristo Jesús. Lo que las maestras han preparado, qué bonito. Y aquí tenemos la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Es maravilloso. Cada día Dios produce milagros. ¿Cómo surgen estos panes que ahora comemos? Yo hace rato comí pan. ¿Cuántos de nosotros comimos panes? Yo comí pan. Probablemente algunos comieron tortilla. ¿Cuántos comieron tortillas? Muy bien, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí Marcos, San Marcos capítulo 4, versículo 28, dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Todo esto lo produce Dios. El hombre con sus tractores, con sus máquinas, antes con el arado, ¿recuerdan? Con el arado, allá en nuestros pueblos, allá en los campos donde se usaba el arado. Yo recuerdo que mi padre sembraba maíz, sembraba frijol. Interesante, ¿verdad? Y observábamos cómo crecía la hierba, como dice aquí San Marcos: primero hierba, y veíamos cómo crece la hierbita, y luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y veíamos cómo crecía la milpa y cómo crecía la hierba de milpa. Es interesante, ¿verdad? Cómo nos gusta el maíz como buenos mexicanos y nos gusta la tortilla. Qué rica, ¿verdad? Pero fíjense ahora que se siembran millones y millones de hectáreas en el mundo de trigo, cebada, maíz, frijol y también verduras, ¿verdad? Y también fruta, muchos árboles. Pero cómo Dios produce milagros. El hombre prepara la tierra, ¿verdad? Pone la semilla allí, pero el que produce el milagro del crecimiento es Dios, es Cristo Jesús. Y desafortunadamente no se le da crédito a Dios. Los hombres se enriquecen al tener tantos granos y que los exportan a otros países, pero no agradecen a Dios, que es el autor de la vida, que ha producido esa cantidad extraordinaria de granos. Mis hermanos, por eso nosotros debemos estar agradecidos cada día con Dios. Cada día Dios produce milagros. Y antes de tomar nuestros alimentos, por eso acostumbramos orar, dar gracias a Dios por lo que nos sirve allí. Porque
porque Dios nos dio la fuerza, la capacidad para trabajar y traer ese alimento, pero Dios lo produce, ¿verdad? ¡Qué bendición! Desafortunadamente, la humanidad no agradece a Dios. Estos multimillonarios exportadores de granos, pues se enriquecen y no piensan que hay un Dios que desde el principio, desde el Edén, creó tantas cosas bellas para que nosotros disfrutáramos, ¿verdad? Alabado sea el cielo. Gloria a Dios por los granos que se producen, que Dios produce, los árboles que nos rodean, sencillamente el pasto tan lindo, que lo podamos. Y ahora los peces, a pesar de que los peces están contaminados y nosotros debemos de tener cuidado en la alimentación de esos animales que están en el mar, y ya hay una clasificación, ¿verdad? Como nosotros sabemos en Levíticos 11 acerca de qué animales debemos de comer del mar, que tengan aletas y escamas, no cualquiera, ¿verdad? El tiburón, me decía alguien, pastor, ¿podemos comer el tiburón? Desde luego que no, no está permitido. El pulpo, tampoco. Los camaroncitos tan ricos, pues tampoco. ¿Se dan cuenta? Dios determinó qué animales del mar podemos comer. A través, fíjense, la misma agua que se inició en el diluvio ha estado por miles de años. Y desde luego con los experimentos atómicos, desde la Segunda Guerra Mundial, pues las aguas están contaminadas, ¿verdad? Ya nosotros vamos al mar, disfrutamos del mar, nadamos, disfrutamos de las olas, recogemos conchas, como a mi esposa le gusta mucho pasearse en la arena y recoger conchitas, y vemos el agua que está sucia realmente del mar, ¿verdad? En algunas playas, como Cancún, por decir algo, ¿verdad? Pues son playas que todavía son claras, en algunas partes del mundo, en Hawái también. Pero cuando vamos a Acapulco, a Mazatlán, a otros lugares, como que ya no son tan claritas las aguas. Y esos pescados que se venden en el mercado, como que uno ya duda en comprar esos pescados, porque como que ya no están muy bien. Y uno se los come porque, bueno, si no hay otra cosa, hay que comer, ¿verdad? Sí, fueron una bendición. Vamos a regresar acá otra vez al texto donde estábamos. Vamos a San Juan, capítulo 6. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar desde luego las mujeres y los niños. Y había bastantes mujeres y bastantes niños también. Dice aquí: y tomó Jesús aquellos panes. Aquí en Marcos se nos aclara acerca de cómo Cristo Jesús hizo una distribución. Dividan a la gente de 50 en 50 y de 100 en 100 para que la repartición sea más ordenada. Como nuestro Señor Jesucristo nos ordena, nos dice cómo debemos dividir a la gente. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la distribución del pan espiritual, ¿verdad?, está dividida en el mundo. Vamos a ver aquí. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, dio gracias primero. ¿Qué lección aprendemos? Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias a Dios. Lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado,
dijo a sus discípulos, cuando se hubieron saciado, dice, querían, tomaban. Probablemente uno decía, bueno, yo puedo tomar 2 o 3 pescados. Ya era tarde. Así es que la gente estaba hambriada, tenía mucha hambre. Recogieron pues, dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ustedes hemos ido a comer a algunos restaurantes. Por ejemplo, ¿cuál me viene a la mente? El Golden Corral, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ido al Golden Corral? Algunos hemos ido, ¿verdad? Nos gusta ir allí porque hay un buffet y hay muchas verduras y nos servimos nuestros verduras. De paso, primero debemos de comer las verduras y debemos de comer la fruta porque son más fáciles de digerir y luego entrar en los platillos más fuertes. Pero fíjense, hay lecciones preciosas que aprendemos aquí. Fíjense que Cristo Jesús no les dio agua. El niño que llevaba los panes y los peces no traía agua en la maletita. No traía agua. Y Cristo Jesús no le repartió agua, ni de limón. Ustedes saben que hay agua de cebada, ¿verdad? También. No había de horchata. No. ¿Por qué? ¿Por qué no repartió y multiplicó agua también? Lo hubiera hecho. Hubiera servido un gran banquete, un buffet, mucho mejor que el del Golden Corral. ¿No les parece? Pero Dios quería darnos lecciones y a ellos también. La comida debe ser sencilla, pan y pescado. Y hay veces vamos y nos hartamos. Yo me he hartado mucho. Y me siento mal hay veces, porque dice la Biblia, pon cuchillo a tu garganta, ¿verdad? Y hay veces veo que hay gente que deja mucha comida allí. ¿Se han dado cuenta? Mucha comida allí. Y veo esa comida y me da tristeza de esa gente que se sirve mucho pollo y se come 1 o 2 o 3 piezas y lo demás lo deja allí. Qué triste. ¿Cuántos millones de seres humanos están muriendo de hambre en estos momentos? Porque no tienen qué comer. Y nosotros abusamos de la comida y la tiramos. Eso es pecado, creo yo. Debemos de tener cuidado en lo que comemos. Hay que servirnos lo que nos vamos a comer. Y si no nos vamos a comer, si no vamos a comer mucho, mejor vamos a ser medidos y no abusar. No tirar la basura. Digo, no tirar la comida como basura. Terrible. Porque dice aquí Cristo Jesús dijo recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y estaba hablando de que Cristo Jesús no dio agua, ni simple ni de sabor. Porque Dios nos puso las glándulas, unas glándulas salivales en la boca. Para que el bolo alimenticio, para que nosotros demos de perdida unas 30 masticadas en cada bocado, para que se combine ese bolo alimenticio con la saliva y pueda ser digerida y pueda absorberse los nutrientes en nuestro organismo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hay veces estamos tan apurados que hay veces nos pasamos los frijoles hasta enteros. No los masticamos bien, la tortilla. Y nosotros debemos de saborear cada bocado. Si es una fruta, una manzana, debemos de dar la mordida y masticar esa manzana, ese plátano,
ese durazno, esa pera, esa papaya, tantas cosas que Dios nos puso para disfrutar, tantas verduras que Dios nos puso también para que las disfrutemos en grande. Dios quiere que nosotros tengamos cuidado en la comida y que usemos entre menos agua, es mejor para la digestión. El problema es que ahora en las comidas rápidas se acostumbra también tomar agua fría y entre más hielo le pongamos es más peligroso. Porque lo que comemos, si tiene grasa, con lo helado se congela la grasa y va a las arterias y a las venas y al corazón y al hígado y a muchas partes esa grasa. Lo ideal es que nosotros después de la comida, así como lo hacen los orientales, tomemos un tecito caliente para digerir bien lo que queda por allí atorado, ¿verdad? Como mexicanos, pues le hubiéramos reclamado a Cristo Jesús: y se me está atorando el bocado, necesito agua. Pero realmente, de acuerdo a los lineamientos de Cristo Jesús, fíjense, no era necesario el agua en esos momentos. Dice aquí: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense qué maravillosas lecciones podemos aprender también aquí. Este pan que se recogió y estos pescados seguramente que se recogieron, los pedazos, ¿verdad? La gente se los llevó para repartirlo en las personas que no pudieron llegar a escuchar la voz de Cristo Jesús. Y les llevaron pan y les llevaron pescado también. Pero también les llevaron, porque ellos habían estado con Jesús muchas horas. Y Cristo Jesús quería que les llevaran el mensaje que habían aprendido. Muchos mensajes que habían salido de la boca de Cristo Jesús. Durante la mañana y durante la noche, durante la tarde hasta el anochecer. Y seguramente también llegaron a impartirles, además del alimento físico, el alimento espiritual que Dios, que Cristo Jesús les había dado. Nosotros, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Dice aquí en San Marcos, capítulo 6, vamos a terminar con San Marcos, capítulo 6. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada. Mis hermanos, sabemos que el día que se termine el evangelio de predicar en este mundo, vendrá Cristo Jesús. Estamos viviendo en las últimas horas de la historia de esta tierra. Es tarde, ya es demasiado tarde. Ya este mundo debe de llegar a su final, ¿no les parece? Ya Cristo viene en gloria y majestad. Tenemos que predicar el evangelio. Nosotros espiritualmente estamos bien gorditos. Hemos recibido mucho alimento y necesitamos ese alimento compartirlo. Estoy hablando del alimento espiritual. Nosotros avanzamos en estos días finales como si estuviéramos manejando un carro en una carretera donde hay una carretera, un carril de ida y otro de venida. Y en el carril contrario manejamos de noche, porque es noche ya en esta tierra.
tenemos la luz de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin embargo, pareciera que el carro que tenemos enfrente no baja las luces, trae las altas. Y nosotros estamos, ¿cómo estamos, mis hermanos? Como adventistas del séptimo día en el mundo. Lampareados, ¿verdad? Tenemos demasiada luz. Como iglesia adventista, tenemos demasiada luz, mis hermanos. Tenemos que compartir esa luz, ¿verdad? Ese pan que hemos recibido de Cristo Jesús, ese alimento espiritual que hemos recibido, tenemos que compartirlo. Tenemos la responsabilidad de compartirlo. Tenemos que hacerlo porque, como dice aquí, la hora ya es muy avanzada. Cristo viene en gloria y majestad. Nosotros no somos muchos. No llegamos en el mundo como adventistas del séptimo día ni a 20 millones. Capaz que estamos ya cerca de los 20 millones en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y ustedes saben, a la comida, a la sopita, ponemos poquita sal, nada más para que agarre sabor. Nosotros somos la sal de la tierra. No somos muchos, no somos demasiados en el mundo, pero tenemos un mensaje. Así como Cristo Jesús escogió nada más a 12, no a muchos. No fue a escoger esos discípulos, ¿verdad?, a la Universidad Pontificia de Jerusalén. No. A los doctores que se graduaron allí. No. Escogió pescadores, gente ignorante, aparentemente dócil, fácil de que ellos aprendieran las cosas celestiales. Mis hermanos, Dios nos ha enseñado, si nosotros hemos sido dóciles, humildes, sencillos, Dios nos ha enseñado bastante. ¿No les parece? Ahora tenemos la responsabilidad de ir y predicar este evangelio que hemos aprendido. Yo quisiera en esta noche orar por la iglesia, por nuestra iglesia adventista en todo el mundo. Según las Naciones Unidas, hay 194 países en el mundo. Según la iglesia adventista del séptimo día, que yo entré a internet esta tarde, y dice que ha entrado en 206 países. Entonces ya terminamos, ¿no es así? 206 países está la iglesia adventista y según la ONU hay 194 países, pero esa es una estadística de la ONU, de las Naciones Unidas. Pero realmente en otra estadística dice que somos en el mundo 228 naciones. Y la iglesia adventista ha entrado en 206. ¿Cuántas faltan? 22. Y mayormente no hemos entrado en los países musulmanos. Son difíciles. Pero hace unos días yo estoy asistiendo entre semana, algunos días, 1 o 2 días, a una clínica allá en McAllen. Y soy como capellán y atiendo a las personas que van enfermas y van a consultar. Y me encuentro muchas experiencias con ellos. Les regalo Biblias, les regalo libros, les regalo folletos, les regalo fe de Jesús. He repartido muchas fe de Jesús entre ellos. Especialmente a los evangélicos, ¿verdad? Y a los católicos. Les he regalado muchas fe de Jesús. Y me encontré hace como unos 2 meses a un maometano,
que fue a consulta. Y empecé a platicar con él. Y le dije, y me dice, ustedes los cristianos piensan que todos nosotros los maometanos somos terroristas. Dije, bueno, yo no tengo ese concepto. Pero la gente piensa que todos los maometanos somos terroristas. Y me dice, realmente no lo somos todos. Yo me sé el Corán de memoria, me dijo. Pero también me sé muchos pasajes de la Biblia. Lo felicito, le dije. ¿Y sabe qué, pastor? Quiero que usted ore por mí. Un maometano diciéndole a un pastor cristiano que ore por él. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que ore por ti? Me dice, es que me han descubierto una enfermedad terminal. Tengo cáncer. Mis días están contados. Y a nadie le he pedido una oración. A usted se la estoy pidiendo. Le dije, claro, con mucho gusto la voy a hacer. Ven. Y lo abracé. Hice una oración para que Dios lo bendiga. Para que Dios lo sane. De acuerdo a su misericordia. Y que Dios perdonara sus pecados, sus faltas. Y que Cristo Jesús le diera también la oportunidad de una vida eterna. ¿Se dan cuenta? Y al terminar la oración me dijo, pastor, estoy muy agradecido con usted por esta especial oración que hizo por un servidor. Muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios está obrando con esta gente. Y la gente se está convirtiendo. Y la gente está reflexionando y está viendo que Cristo Jesús es la solución para nuestro mundo. Que solamente el que Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos es necesario para terminar todos los problemas que tenemos en esta tierra. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar en esta noche por nuestra iglesia, por la iglesia adventista del séptimo día. Que Dios nos ayude a despertarnos, ¿verdad? Esta semana deberían de venir más miembros todavía a escuchar estos temas, ¿no les parece? ¿Verdad? Porque estos temas son interesantísimos. Me encantan estos encuentros con Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que aprender más de Cristo Jesús. Voy a pedirles que nos pongamos de pie y como noche tras noche vengan aquí al frente. Vamos a tener una oración para que Dios nos bendiga como miembros de la iglesia adventista en la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio. Lo estamos haciendo. Yo sé que cada uno de nosotros en su círculo de acción, allí donde vive, allí donde trabaja, con sus familiares, yo sé que está trabajando. Gracias, gracias por la música. Es una bendición. Es un evangelismo de primera la música. ¿Sí? Así es que vamos a orar a Dios para que Dios nos bendiga como iglesia aquí local y que bendiga a nuestra iglesia mundial, que nos ayude, que bendiga a los niños, a los jóvenes, a los adultos y que Cristo ya venga en gloria y majestad. ¿No les parece? ¿Verdad? Vamos a arrodillarnos los que podamos. Amoroso y eterno Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por las lindas lecciones que hemos aprendido en esta tarde, noche. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque nos has escogido entre los millones y millones que están poblando esta tierra. Tú nos has llamado, Señor. Somos privilegiados. Gracias por ello. Pero, Señor, sabemos que no estamos cumpliendo bien con nuestro deber. Nos falta todavía más esfuerzo, más agresividad, más entusiasmo. Bendice a cada uno de los presentes. Ayúdanos
a valorar el precio que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Tantas bendiciones que nos da a cada momento, cada minuto, cada hora, cada día que pasa en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a corresponder a ese grande amor y que podamos hablarles a otras personas del maravilloso mensaje que hemos aprendido de Cristo Jesús. Danos palabras, danos entusiasmo, danos iniciativa para hacerlo, Señor. Te pedimos que nos cuides, nos guardes, nos protejas, pero que nos ayudes a cumplir tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro corito tema muy bien en esta noche. Oh, qué maravilloso es vivir con Jesús el Salvador. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar doblemente. Oh, qué maravilloso es vivir con Jesús el Salvador. Oh, qué maravilloso es decir, somos salvos por su amor. Hay un gozo indecible con Él y gran paz en el corazón al andar con el Rey. Oh, qué maravilloso es vivir. Un poquito más bajo para que yo le pueda alcanzar. Oh, qué maravilloso es vivir con Jesús el Salvador. Oh, qué maravilloso es decir, somos salvos por su amor. Hay un gozo indecible con Él y gran paz en el corazón al andar con el Rey y entonar la canción. Oh, qué maravilloso es vivir. Amén. Vamos a sentarnos. Vamos a terminar con un himno y al último voy a tener una oración final, por favor. Gracias, muy amable. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el abrisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que vagando vagan por el mundo
Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejo en el abrisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Y al redil volvió. Amén. Pongámonos de pie para orar, por favor. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, tus bondades, por la espléndida palabra que tú nos presentaste a través de tu santa palabra, Señor. Te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares, que tengamos un descanso reparador y que podamos hacer planes para mañana, llegar aquí a tiempo y seguir estudiando tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén.